Las grandes historias nacen de grandes proyectos y hay que decirlo, sin ambición no se llega a ningún lado. Y en la región de Lombardía, en la ciudad de Como, en Italia, sobra la ambición. Nosotros el día de hoy les vamos a estar hablando sobre un club que en el año 2017 estuvo al borde de desaparecer y que hoy se proyecta como uno de los grandes animadores del fútbol italiano, y lo decimos de antemano también. Se trata del club italiano con mayor presupuesto en la liga, que tiene la propiedad más fuerte a nivel financiero. Hoy les vamos a echar el cuento del cómo, de este proyecto, de dónde viene, cuáles son sus potencialidades, y se los adelanto también de una vez, muchachos, este es como un cuento de hadas moderno, porque estamos quizás ante el que puede ser la gran sorpresa de la temporada que viene, si es que no lo fue ya la temporada pasada. Antes de meternos de lleno, de ir con la presentación, también queremos este episodio se está grabando pocas horas después de enterarnos del fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André, después de un trágico accidente automovilístico. Y por supuesto, bueno, todo el mundo del fútbol está en shock, está de luto, y para nosotros no es menos, y mandamos nuestras condolencias. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios de grabación para este podcast, a Naudi García, que está aquí en los controles, Angelo Chambotti, Gustavo Silva. Hablaremos del cómo. Sí, un saludo para la audiencia, siempre fiel, ¿no? Aquí a Gol Mío, invitándola a que se suscriba, que comente, que dé like, que active las notificaciones. Y bueno, muy contento en lo particular, muchachos. Otra jornada más, ¿no? Del calcio acá en Gol Mío. Vamos a hablar del proyecto Como, ya lo decía Félix, realmente un club de moda ahorita en Italia, el club principalmente de moda en el país de la bota, hay que decirlo. Un equipo que sorprendió a muchísimos la temporada pasada, Sí. con buen fútbol además, jugadores muy interesantes, un proyecto bastante sólido y que pinta para realmente consolidarse por muchos años más. Entonces, realmente el Como merece, ¿no? Que se trate a profundidad y por supuesto además uno de los lugares turísticos más importantes de Italia, muchachos, Sí. como lo es la ciudad precisamente de Como, un lugar que se compara tranquilamente a Mónaco, a Monte Carlo, ¿no? A esos grandes lugares pues donde suelen estar muchos magnates, ¿no? Y personas importantes del mundo, bueno, artistas y demás. Entonces vamos a hablar realmente de un sitio, de una ciudad y de un club espectacular. Sí, y precisamente es ese tema turístico que tú bien comentas, que el club está tratando de aprovechar de alguna forma. Total, Ya lo vemos un poquito también con la presencia de las grandes figuras en prácticamente todos los partidos del Como de local. Hay grandes estrellas presentes De la moda, del cine, de la música. De todas las Félix. industrias, Sí. pero digamos, gente que tiene como que un peso importante, como que muy Sí. reconocida. Y aparte, y Guzzi, precisamente el Como también otra de esos atractivos que mencionamos precisamente es el tema también del estadio, ¿no? Sí, del sí. Giuseppe Sinigallia, como Giuseppe Sinigallia, frente al lago de hecho, Como. de hecho es un estadio que, a ver, la gente puede llegar en barco, en yate, en hidroavión Sí, también señor. pueden llegar. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo acá... sabe esto Gustavo Silva? Porque ha ido para allá. No, bueno, claro, estuve la semana pasada. Muchachos, quiero hacer una dinámica con la audiencia, ya que ustedes dieron la bienvenida al episodio. Con la audiencia, Con entiéndase, la audiencia, no con la con audiencia. nosotros. Miren, lo voy a revelar al final del episodio, ¿vale? Pero vayan dejándolo en comentarios. A ver, hubo un jugador campeón del mundo que se formó en el Como. A ver, ¿cómo están esos recordatorios futbolísticos de la audiencia, muchachos? Y que además, para complementar a Gustavo Andrés Silva Rodríguez, es ese jugador que se formó en el Como. También es un jugador que pasa a formar parte actualmente del staff, de la selección italiana, muchachos. Ajá, Con la bueno, llegada mira, de Gennaro Gattuso. Fueron compañeros, además. Para que sepan que aquí
los están ayudando más todavía. La tienen Sí. sencillita. Un poquito, métanse, nada más busquen cuál es el Sí, staff señor. y pueden hasta lanzar ahí dardos igualito. Al final del episodio se lo vamos a revelar. Sí. Metiditos todos en la partida. Nos veo bien porque creo que estamos todos en sintonía con... Sintonía. Por cierto, hoy el señor Félix Ayuega con los colores del Como, precisamente, en honor al azul, Como. blanco. El señor Gustavo Silva, unos ¿Cómo colores hoy de verdad al estilo Torino. Granate allí. Claro, claro. Vestí color particular. Y yo, bueno, de negro hoy, muchachos, de negro. Como la tercera camiseta del Milan. Así es. Mira, dijo Milan y no dijo Inter. No, del Milan, del Qué Milan. curioso, qué curioso. Vamos a repasar rápidamente la historia del Como. Así es. Este club que ahorita está de moda, a la gente le gusta mucho, juega bien, Cesc Fábregas, o sea, compran muchos jugadores jóvenes, tienen una participación importante ya en el mercado, es un equipo que tiene presupuesto, pero hay que revisar también un poquito la historia. A ver. Y Félix, que hablando, vamos a comenzar a hablar de la historia, pero destacar lo que dices del presupuesto, de ser moderno, de ser atractivo actualmente, Sí. hasta las marcas, porque su principal patrocinador en la camiseta es Adidas, Sí. la que los viste. sí. Entonces, Muchas gracias a Adidas también por... pero es importante eso porque fíjense, esos detalles, muchachos, marcan la diferencia. Sí, bueno, una de las cosas más importantes también que se ha visto es las celebridades que se sientan en las butacas del Giuseppe Sinadaglia los fines de semana. Sí, O sea, increíble, ¿no? es el club elitesco. Así Tal es. cual. Así es, pero no siempre ha sido así. Ya se lo dijimos, esto es a partir de los últimos propietarios, después de la refundación Sí, del correcto. club en el año 2017. Antes de eso, y bueno, hasta los momentos, el Como ha jugado nada más 15 veces en la Serie A. Estamos hablando de que la Serie A tiene 91 ediciones, el Como en primera división solo ha estado una vez. Su mejor posicionamiento fue el sexto lugar en la temporada 1949-1950. Imagínense ustedes. Hace años, ¿no? la- Hace unas cuantas sí. mañanitas. y si revisamos rápidamente, el palmarés obviamente no tiene títulos importantes de los pesados, de Copa Italia, de Serie A, por supuesto que no, pero tiene 3 títulos de Serie B, tiene una Copa Italia de Serie C y una Copa Italia de Serie D, que son unas competiciones que, bueno, literalmente lo que suena, Copa Italia, pero para los clubes que no acceden a la Copa Italia de la mayor categoría. Sí, que lo tienen en ese caso los clubes de la Serie A, Serie B y Serie C. Que también Exactamente. participan. Exactamente. Podemos revisar también un poquito la historia del Como, o sea, cómo llega de la nada un club a ser tan importante a nivel financiero. Por supuesto es porque hubo una compra muy Sí. fuerte de Recuerda mucho este episodio del Como, muchachos, haciendo por supuesto las distancias, ¿no? A lo que fue de repente el Málaga, quizás se puede decir, en España, en Andalucía. Sí, El inclusive Málaga que lo compra un jeque importante y después el equipo fue protagonista en la Liga Española, llegando, si no me equivoco, a un cuarto lugar que le permitió Sí. acceso a Champions, Ujú. haciendo además una Champions espectacular de la Cuartos de mano. final. Sí, de la mano del ingeniero Pellegrini, hay que Ujú. decirlo. Cae contra el Borussia Dortmund, si no me equivoco, en esos Borussia cuartos de final, Dortmund, que Félix, después llegó a la final. que después llegó a la final, o sea, recuerda un poco, ¿no? A lo que es ese Málaga, haciendo esa analogía, porque es que eso, muchachos, el proyecto del Como es un proyecto fuerte, es un proyecto que quiere ser protagonista en Italia y en Europa. También en Italia también se puede hacer un paralelismo con el Parma de los 90. Igual ahí también, bueno, una vez que Parmalat prácticamente quebró, ya eso ya dejó de ser el super Parma, Hernán Claro. Crespo, Lilian Thuram, Pero Buffon. es similar justamente en el sentido de que por detrás había unos dueños. fuerte capital. Sí, un fuerte capital. Porque el Parma sí, o sea, tiene mucha más tradición, por así Claro, decirlo. claro, pero Una a serie nivel, de a tal. nivel, a nivel de financiamiento a una institución. Sí, A eso me estoy refiriendo. Ojo, también hay que ver que de hecho, off the record lo estaba conversando con Félix Ángelo, hay que ver si más adelante nos estamos dando cuenta que este proyecto es un proyecto de muchos jóvenes futbolistas, como era inclusive ese Parma. Posteriormente, en los próximos años, vamos a ver si esos jóvenes van a explotar y se van a convertir en lo que se convirtió, bueno, Sí. ya los antes mencionados, Crespo, Turán, Sí, Buffon. el otro tema también importante es que el Como está fichando jugadores muy jóvenes, tiene una de las plantillas precisamente más jóvenes de la Serie A, valga la Sí. redundancia, pero también
estoy seguro, muchachos, que el equipo, dependiendo de la actuación que tenga este año en la Serie A, Claro. va a ir mucho más fuerte con presupuesto el año que viene, y así va a ser. Sí. Y va a llegar un punto en el que podrá fichar estrellas de la Serie A sin problema. Bueno, es Que que- del delantero titular de repente, por ejemplo, como en esta temporada, está sonando mucho el nombre de Osimhen y de Blajovic como animadores allí para los grandes clubes. El cómo puede decir, voy a comprar a Osimhen o Blajovic. por Claro, decir. claro, claro. Ojo, también uno Va a de llegar los ese momento. fuertes rumores todavía, porque todavía no ha pasado algo totalmente distinto, pero se habla de Malik Tio y de Álvaro Morata. O sea, Ya. se están haciendo... Álvaro Morata inclusive- casi listo. Sí, o sea, se están haciendo de una ficha de un jugador que jugó en el Madrid, en el Chelsea, en la Juventus, en el Milan. O sea, estamos hablando de un equipo chico con gran inversión por detrás que ya, como dice Ángelo, le está metiendo ojito a esas figuras del fútbol conocidas por la gente. Ya nos vamos a meter, también vamos a tener una sección justamente de los fichajes del cómo para la temporada que viene. Impresionante de este equipo, de este club que le compite a todos los clubes por los fichajes. No Sí, es que, a ver, estos tipos le pueden quitar fichajes a la Juve, al Inter, al Milan, al Napoli, a cualquier club le pueden sacar los fichajes, ya lo hemos visto y ya vamos a dar ejemplos porque lo vimos en el mercado invernal. Pero ¿de dónde viene esa plata Del cómo, ¿no? del Como? Bueno, a principios de siglo, el Como jugó la Serie A y fue la última vez que estuvo antes de ascender el año pasado. Específicamente hablamos de la temporada 2002-2003. Luego descendió y después de ese descenso vino un proceso de que el club se tuvo que refundar porque estuvo al borde de la quiebra. En Italia, cuando quiebran los clubes, los descienden a la cuarta división. Que y- sería la Serie D. la Serie D, y ahí tienen que volver a empezar todo el proceso de refundación del club, conseguir el capital y pierden el nombre quizás por una temporada, después pueden recuperar De hecho, los nombres. Félix, haciendo un paréntesis a lo que dices, ya le pasó eso al Chievo Verona. Le pasó al Chievo, Le pasó al Parma le también. pasó al Parma, le pasó al Palermo. Sí, para que fijen Este, ustedes, equipos también de mucha tradición en la Le Serie pasó A. al Napoli también. Sí, le pasó al Napoli. Entonces, Ojo, y a partir de eso, el equipo ya, o sea, no solamente se llama Como, sino que tiene las siglas también del nacimiento del club. Sí, Pues. sí, el Como nombre oficial 1907, es... por la refundación de la institución. Pues bueno, después del 2005, cuando le tocó refundarse, el Como estuvo ahí coqueteando siempre en las divisiones bajas, cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, y volvió a caer en el año 2017 en la misma situación que les acabamos de contar. sí. Quebró, Otra vez a punto de desaparecer. a punto de desaparecer, quebró y después de ascender a la tercera división en la temporada 2018-2019, el 4 de abril de 2019 apareció la empresa tabacalera PT Jarum, que es de una empresa tabacalera de Indonesia. Que, Una de bueno, las más fuertes del país. E Indonesia, precisamente, muchachos, uno de los países más ricos del mundo también. Donde hay Sí, mayor sí, presupuesto sí. y capital. Bueno, Eso es solo para cierto. que tengan una idea, Sí. los dos dueños de esta empresa, que son Robert Budi Hartono y Michael Bang Hartono, están entre las 100 personas con más dinero, o sea, entre las 100 personas más ricas del mundo según Forbes. Estamos hablando, de hecho, que Indonesia, un país asiático, bueno, una isla, ¿no? Indonesia, estamos hablando de Bali, una de sus principales ciudades, de los destinos turísticos más paradisíacos del mundo. Y Sí, costosos, ojo. muchachos. Sí, sí, Bien. sí. Sí. Para ver de dónde viene, digamos, ese capital del Como, Félix. No, y curioso que hay como una relación un poquito ahí con el De club. turismo del también, ¿no? turismo, con el Por lo que club. dice cómo es esta ciudad. Claro. Después ves cómo y también es, quizás no paradisíaca, pero sí tiene su encanto ahí bien Sí. particular. Estamos hablando que hay un lago gigante y ahí al El borde lago de tenemos Como. Que inclusive cuando uno se le separa, ojo, todo esto El señor lo hablando en veo primera yo. persona. Obviamente no viajé como me dicen acá los muchachos, Sí. pero... No viajó con Ogolmío. que No nosotros viajé sepamos. como conmigo, ¿vale? Pero cuando uno se para, hay un teleférico que te lleva a una de las partes de arriba de la ciudad, ves inclusive hasta Alpes. O sea, total. a ver, o sea, estamos hablando de que es una ciudad no solamente elitesca, sino también bonita. Claro, O sea, en el recuerda sentido recuerda mucho, haciendo también una pequeña analogía a lo que es Venecia, ¿no? Por el atractivo turístico y por lo Sí. que significa para Italia. Precisamente de Venecia también, del equipo, que bueno, descendió en este caso a la Serie B la Ujú. temporada,
Eusebio El diferencial. estadio, sí, Félix, el estadio también daba precisamente a lo que es esa parte de los canales, ¿no? De las Exacto. góndolas Sí. y todo lo demás. Entonces, recuerda mucho lo que es el Como. Visualmente es Visualmente muy... hablando, sí, y definitivamente podemos decir, yo creo, sin temor a equivocarnos, muchachos, que Italia en ese sentido tiene, no sé, los estadios con una de las vistas más bonitas de toda Europa, si se quiere. Sí, sí, porque es que es una cosa que no ves en No es otros, habitual. no ves en otros países. Y otro dato, muchachos, una de los principales atractivos del Giuseppe Sinagaglia es que la sala VIP Sí. es una sala elitesca tal cual, o sea, es una sala donde se ve inclusive hasta arte en el techo de esa sala que posterior a los partidos o inclusive previo a los partidos, los dueños con los invitados Especiales. especiales se pueden hasta sentar a departir una comida, Sí, total. tragos. Realmente es algo que no se ha visto Y atención. en el fútbol inclusive. Y atención porque el Como también tiene un proyecto para ampliar y mejorar su estadio. Sí, ya está aprobado Un y proyecto- se espera que O sea, para 2029 hayan 15.000 asientos más Sí. en el estadio. Y bueno, todo ese proceso de construcción, por supuesto, tiene que tener un capital fuerte no, por y detrás. el Como sin duda, muchachos, Sí. punta fortísimo en lo que va a ser la Serie A, el fútbol sí. europeo. Aquí próximamente vamos a tener franelas del Como Ujú. también, nosotros los muchachos de Gol Mío. Sí. Y adicionalmente a eso, destacar que, bueno, el Como, un equipo que también ya empieza a ser el equipo de muchas celebridades, pero no solamente por ir al estadio y visitarlo, no, de hinchas también. De hincha. Y bueno, Accionistas también. tenemos justamente, aparte de este gran grupo que son los propietarios de este club, tenemos tres grandes figuras que son accionistas, por lo menos que nosotros sepamos. Uno es Dennis Wise, exjugador del Chelsea de los amores de Gustavo Silva. Tenemos a Thierry Henry, Mítico Thierry Henry. también, que lo vemos bastante seguido en ese estadio. Y al entrenador del Como, Cesc Fábregas, tiene una participación Minoritaria en las acciones del club. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de qué tan ambicioso es este proyecto, cómo lo vemos para los próximos años. Ya ustedes comentan unas cosas bien importantes con el tema estadio, con el tema de como cultura que se va generando alrededor de los fanáticos. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que no lo vemos en otros clubes, es que el Como maneja todas sus redes sociales en inglés, justamente porque está apuntando Sí. a un público Sí, global. Global. sí, La globalización. a los turistas también. Sí, o sea, sí. De hecho, si nosotros nos vamos, muchachos, a la cuenta de Instagram del Como, fíjense que el nombre de la cuenta, literalmente, el username es Como Fútbol, pero fútbol escrito en inglés, ujú. ¿no? Y precisamente Félix lo decía, todo el contenido que ellos publican está en inglés. Si bien hay muchas cosas que están en inglés, ellos después tienen en los captions, ¿no? Ujú. De las publicaciones, principalmente inglés y luego el italiano, por supuesto, el ser Claro. un club italiano. Ahí está claro a dónde está apuntando, o sea, qué tipo de fanáticos está intentando atraer. También vemos gestos, esta temporada, perdón, Gusi, un gesto que estuvo bastante interesante, que lo manejan mucho con el tema del marketing, de aprovechar los momentos, las situaciones. En el partido de ida entre Napoli y Como, que fue un partido que terminó 3-1 a favor del Napoli, Sí. que se jugó en el Maradona. Porque el partido anterior lo ganó el Como. El Como ganó el Sí, siguiente. y no A solamente ese, hubo pero otros partidos contra equipos fuertes que, Sí, que ganó. Como dio sorpresa. ya vamos a hablar de Sí. esa temporada, pero para terminar la anécdota, en ese primer partido de la temporada, que fue en el Maradona, Sí. hubo gran camaradería, por decirlo de alguna forma, entre los fanáticos del Como y los fanáticos del Napoli. ¿Qué hizo el Como? Dijo, bueno, para el partido de vuelta, todos los fanáticos del Napoli que vengan al estadio les vamos a regalar una cerveza. Eso no lo hace ningún otro equipo de No, Italia. pues. es una cosa Sí. impresionante, Es ¿verdad? como una cosa de tratar Y de aprovechar el estamos momento. hablando, ¿saben qué es lo más loco esto? Que estamos hablando de que la temporada que culminó, la cual la ganó el Napoli, en esa temporada ascendió al Como. O sea, te está brindando una cerveza, te está regalando para Para agasajarte. sí, para agasajarte tal cual un equipo recién ascendido. Sí, Bueno, así es. para- Realmente es importante, muchachos, y se llama, como decía Félix, aprovechar las oportunidades. Tener un buen timing allí para precisamente darle cabida a la fanaticada del equipo visitante. Eso me parece siempre muy importante, que los clubes
le den un buen trato al equipo visitante, que los hagan sentir como en casa. Eso es importante más allá de las rivalidades. Las rivalidades que sí, el Milan-Inter, el Inter-Juve y demás. Se quedan Bueno, en el ojo, campo, también muchachos, hay que se tomar en quedan cuenta, el hay que campo. tomar en cuenta, como bien decían al principio, no recuerdo si había sido Angelo, es de la región de Lombardía. Y, a ver, en Lombardía, por lo menos la temporada pasada, habían varios equipos. Hasta Y- 5 y- equipos había. Y esta temporada va a haber más. va a haber porque subió muchísimo más. la Cremonese. La Pero Cremonese. ojo, la temporada pasada, bueno, obviamente. No, van a haber más no. Quedan la misma cantidad, Milan, porque bajó el Milan, Monza. Inter, Juve, Torino. Esos son del norte. Esos no- son no del de norte, Lombardía, norte, pero- De Lombardía, Pero de Monza. El Monza, inclusive, es un derbi lombardo. Descendió el Monza. Sí. Sabemos que actualmente los equipos que quedan, muchachos, de Lombardía, Milan e Inter, por supuesto, de Milano, ¿no? Ujú. De la capital. Está el Atalanta de Bérgamo. Está la Cremonese, que acaba de Claro, ascender. ese es esta temporada. Por eso, y está el Como. La temporada antes, vamos a decir que hubo una sustitución. Sí, La descendió Cremonese por el Mons. Total, por el Monza. La Cremonese sí, por Sí, el por el Mons. Monza. Entonces, allí se sigue manteniendo la provincia con 5 equipos participantes. Realmente la que tiene mayor presencia, ¿no? de cuadros en la serie Sí. de esta temporada. Sí, Félix. y el norte en general, del sur no vamos a tener tanta presencia. Tenemos 4 equipos si sacamos la cuenta así al ojo. Sí. Eh, Está el Rom- Sassuolo, está el Rom- Napoli. No, el El Sassuolo. Lecce. El Sassuolo, no. perdón, el Sassuolo arriba, el norte. Sí, el, sí. no. el Lecce, Lecce, Napoli. Napoli, Roma y Lazio. Pues. Esos son, Bueno, Roma Lazio ahí en el centro. pues. Está ahí, pero es en la lo que- frontera. exacto, está como Son de la como al capital. límite. Pero por ponerle más equipos al sur, ¿no? Sí. Sí, va. Vamos también, les quiero preguntar para entrar en este debate de una vez. Bueno, rato también, pero disculpa, Félix. Tenemos también al Cagliari, ¿no? De Cerdeña, por ahí. Quizás. Bueno, medio- pero no cuenta como No región, contaría como tal. como el sur, no es el sur. Tiempísimo sin ver, por ejemplo. Al Palermo. Claro, al Palermo, que por eso sacó unas franelas espectaculares para la próxima temporada. Y que el próximo entrenador va a ser Filippo Inzaghi, el mítico Inzaghi. El bueno de los el Inzaghi. Milan. Pero tiempísimo sin ver a lo que era el Catania, Félix. Ah, bueno, el Catania. ¿Recordarás el Sí, Catania? también. De El Maxi Catania, López, el en su Catania. momento dirigido Sí. por Diego Pablo Simeone, Sí, señor. descendió cuando dirigió en la Serie A. Bueno. El Papu Gómez también pasó por Gómez, ahí. sí, Catania, sí. Catania tuvo sus buenos años en... Con el gran Giuseppe Mascara, lo eh, recordarás en su momento de goleador, ¿verdad? Sí, y bueno, por ahí hay unas cuantas joyitas Sí. que ya empieza a ser un poquito fútbol retro, aunque todavía no hayan pasado tantos años, pero Eso del fútbol retro es lo que me encanta. Por cierto, próximamente quizás un episodio del fútbol retro italiano, ¿verdad? nos lo pueden dejar Sí. en los comentarios. Estaría interesante. La pregunta, y para abrir este tema de debate, el año que viene nosotros, o esta temporada que va a empezar más bien, La 25-26. la 25-26, veremos al Como pelear por puestos europeos, porque el Como viene, como ya ustedes estaban comentando, de ascender de la segunda división, con un tema muy Correcto. curioso que pasó con el entrenador. Fábregas asumió el mando en el arranque de la temporada, pero no tenía la licencia para ser entrenador. Entonces el club optó por agarrar al galés Ocean Roberts, que sigue formando parte de la parte técnica del Sí, el club, staff. pero era como una fachada. Él era el que estaba en el campo porque tenía la licencia para dirigir, pero el que entrenaba, el que dirigía los entrenamientos era Fábregas. Entonces hicieron como una temporada que fue de la mano, lograron el ascenso. Fábregas muy querido por los jugadores, un tipo que invitó a los jugadores después. Él dijo que si ascendían, que si lograban el ascenso directo, les iba a invitar a unas vacaciones en Ibiza y terminó haciéndolo. No, Fábregas es efectivamente. un tipazo, muchacho, un jugador. Como jugador era impresionante, realmente un 5 espectacular en el Arsenal, en el Barcelona, en la selección española. Lo ganó todo. lo Terminó ganó siendo un 10 al final. Terminó Sí, jugando de Bueno, falso. se de falso terminó nació- como, nació nació como- como 5 y como- terminó como enganche. Sí, exacto. sí, pero Fábregas lo decíamos, un jugador excepcional que lo ganó absolutamente todo a nivel de clubes y selecciones. Realmente, bueno, qué decir de él, ¿no? Tiene un peso en ese sentido importante. Mucho Sí, como sí, entrenador, la jerarquía, lo que le puede transmitir a los jugadores. Ya lo decíamos, similar a lo mismo que va a pasar con Gattuso en la selección italiana. Es O un sea, respeto que tiene que ese haber en el respeto, vestuario. claro, porque y aparte- al final Fábregas, para muchos jugadores, Sí. Es un modelo. Es un modelo e Claro. inclusive Claro. hasta un ídolo. Sí. ¿sabes? Y Entonces, hablando de Fábregas precisamente, muchachos, como jugador español, eso también como le ha dado invitación a él poder traer también muchos jugadores españoles a formar parte del Como. Claro, tiene bien claro cuál es el estilo de juego que está sí. buscando. Ah, Y estilo de otra juego cosa que hay que importante. decir que yo creo que hace que se gane como la confianza de los jugadores
El tipo, hasta una temporada antes de este que les estamos contando, que fue que logró el ascenso, el tipo jugaba con el Como, era Sí, parte de sí, la sí. plantilla. Sí, era parte de la Entonces plantilla. En se Serie re- B. En Serie B. Sí. Entonces se retiró y empezó a dirigirlos. Entonces es como parte de la manada, por decirlo de alguna Claro, forma, y el- es muy difícil que no quede bien, pues. Ya lo decía Félix con esa pregunta, si el cómo podrá ser un equipo que pueda aspirar puestos europeos para esta temporada que comienza ya ahora en agosto, muchachos, la 25-26. En lo particular, diría que sí, el cómo en este momento esa es la idea, de hecho. Está armando, terminó en la 10ª posición la temporada que finalizó recién. Recién ascendido Sí, sí, sí. Ojo, Yo creo que, a ver, sí, bueno, terminó la temporada pasada en el 10º puesto con 49 puntos, Sí. al cual sí vamos a ver un Como que pelea, porque es un equipo que está gastando en el mercado, Claro. va a gastar inclusive, porque el mercado todavía no ha cerrado, Sí. ¿vale? Ojo, sí, pero, y sobre todo por el proyecto, porque es un proyecto que está a nivel creciente. Si el Como se mete en Conference, por ejemplo, O Europa League. o Europa League, es, mira, un super éxito Total. total. O sea, tal cual. Estamos hablando de que Sí. sería su segunda, sería después del año de la temporada que- 2002-2003. es que ¿Vale? Y su después de que tercera, se su refundó... la tercera tomando, La en tercera, cuenta el año- tomando en el cuenta. año Tomando pasado. en cuenta, su segunda sería Tercera. Tercera, tercera, claro. exacto, tercera sería. Entonces, a ver, yo creo que si lo logran, golazo, tal cual golazo. Claro. Y lo mejor que, o sea, porque Fábregas está en una situación y el Como está en una situación que es bien interesante, porque si no lo logra no pasa nada tampoco. Sí, no Es tiene decir, nada que perder es un tampoco. club que está ahí como que, bueno, lo principal siempre es la salvación. Yo creo que ya después de lo que vimos la temporada pasada, hay un pasito extra. que es Terminar- consolidarse en la mitad de la tabla Sí, sí, y yo- por ahí coquetear con los puestos europeos. De hecho, Pero no es Félix- una exigencia de partida, perdón. No es como que a Fábregas le están pidiendo este año tienes que clasificar a competencias europeas. Claro, claro. Y adicionalmente lo que dice Félix es eso. Y yo creo que el equipo, al haber terminado en la temporada anterior en el 10º puesto, esta temporada debería igualarlo o quizás superarlo un poco, terminar en la 9ª, 8ª posición. Y pelear, por lo menos pelear, porque el año Yo pasado creo- no peleó por puestos europeos Yo- como tal, sino que Félix, se salvó. Pienso de verdad que el cómo puede coquetear con puestos europeos. O sea, sí lo puede hacer realmente. Pero ya lo decía Gustavo, quizás con una Conference League sería lo ideal Sería para lo este ideal, equipo y sí, para sí. comenzar este proyecto, sobre todo en Europa, debutar a nivel internacional. Pero lo importante también creo que es que el cómo se puede aprovechar, muchachos, también del bajón, ¿no? Cierto Sí. bajón que pueden tener los equipos grandes actuales en la Serie A, la Juventus, el Inter. Lo repasamos un poquito en el No, lo episodio revisamos. anterior. Sí, El Milan, Mi- al haber comenzado un proyecto nuevo, que todavía no, evidentemente no se ha consolidado con Massimiliano Allegri, es una novedad. Al mismo tiempo, la Roma de Gasperini. Entonces, ahí Es el como cómo... pescar en río No, revuelto. claro, inclusive, el cómo puede aprovechar inclusive- eso. Inclusive la temporada pasada, el Como le ganó a la Fiore, le ganó al Atalanta, Al Napoli. le ganó a Napoli, le ganó a Claro. Bologna, hizo buenos partidos contra Lazio, por ejemplo. Contra el Milan, partidazos Vale, también. entonces estamos hablando de un equipo que sí puede pelear, o sea, Claro. que sí sabe pelear. Completamente. Y otra cosa que me parece muy importante rescatar, porque aquí está el arma de doble filo. El cómo tiene buen presupuesto y ese presupuesto después al final de temporada se tiene que justificar, es decir, si tiene que haber unos objetivos. Si vemos al cómo peleando en las últimas fechas por no descender, bueno, podríamos decir que quizás no es una temporada exitosa. Yo creo que si lo vemos y lo vamos a terminar viendo con posibilidades de meterse en Europa en las últimas 5 fechas, o sea, llegar a esas 5 fechas con posibilidades de clasificar alguna de las competencias europeas, para mí sería un éxito rotundo. Pero a lo que voy es, teniendo el presupuesto que tiene, también tiene buen ojo. Tiene buen ojo porque en el mercado invernal, el Como fue el equipo que más invirtió en el último mercado, en el de enero. Sí. Y eso fue lo que le dio pie, esos fichajes que vio, por lo menos se me viene a la mente uno, que es Hassan Diao. Sí, que fue un jugadorazo. Jugadorazo 8 de goles aquellos, marcó como en dice 15 Ángelo. partidos Vino prácticamente del Real Betis. del Betis. Con ese ojo fue que se terminó consolidando el tema de que el Como se iba a salvar, porque hasta mitad de temporada el Como estaba ahí en un baile Sí. peligroso con la zona del descenso. Después del mercado de enero, llegaron los fichajes que pidió Fábregas y miren cómo terminó el Como. Entonces, ahorita con un mercado de fichajes y con más presupuesto Y con más tiempo también. y Sí. con más tiempo para Con más planificar, planificación. quizás podemos ver incluso cosas mejores, porque ya vemos que es un tipo que
entrega. Sí, Assane Dia, por cierto, se terminó decantando por la selección senegalesa a nivel de absoluta, jugador hispano-senegalés, ¿no? Hay que decirlo. Y lo más importante también, el equipo continúa con esa política de ir fichando jugadores con ascendencia española. Ya Sí, recientemente sí. se confirmó también la llegada de Jesús Rodríguez, jugador del Betis, de 19 años. Está también Alex Valle, que lo Alex rescataron Valle. del, Alex del Valle, que lo Barcelona. rescataron de Barcelona. Está también al caer ya también la incorporación de Álvaro Morata, lo decía Gustavo. O sea, realmente es un equipo que si me preguntan, una de las posiciones que sí debe Hay reforzar, otro, sí. muchachos, de manera imperativa, para poder mejorar los registros la siguiente temporada es la portería y la defensa. Sin duda. Obligatoriamente. Sin duda, Bueno, sin con duda. Butés ahí más o menos hicieron. Un portero, ojo, sí, pero un portero todavía que no. Está también la incorporación de Baturina, que por ahí en el fútbol croata ya prácticamente lo ponen como un superlativo próximo Modric. Todavía Ey, falta mucho bueno, para ver 18 eso. millones pagó es la el- próxima Es joya la del fútbol próxima- croata. Sí, tal cual, es que lo ponen sí. así en el fútbol croata. Bueno, hay que ver cómo le viene a Baturina la Serie A, el calcio. Bueno, y yo creo que va a ser, que es muy buena incorporación y se puede complementar, y ahí vamos a meternos en otro tema bien interesante, con Nico Paz. Nico Paz, que ya está Jodas, confirmado señores. que se va a quedar Se en queda, el Como sí se por lo queda. menos la próxima temporada. Recordemos que el Real Madrid tiene opción de recompra con Nico Paz hasta el año 2027. Es decir, Nico Paz ahorita forma parte del Como, pero si el Real Madrid la temporada que viene o la temporada de arriba quiere ficharlo, lo puede rescatar por una cifra cercana a los 10 millones Una de euros. ganga. Entonces, el Como está reteniendo un gran talento, la serie está reteniendo un Es gran la talento. máxima estrella del Como, de hecho. Nico Paz. Inclusive la temporada esa es la pasada, realidad. tercer máximo asistidor Y el de mejor la jugador liga. joven de la liga. Sí, ganó el premio al mejor jugador Ah, joven de la sa- liga. Y lo otro que les quería decir, también retuvo a Fábregas. Fábregas tuvo ofertas desde el Bayer Leverkusen. Se dice que estuvo hablando que la Roma lo tanteó. El Inter también cuando estaba ya en emergencia buscando un entrenador. lo Inclusive buscó el y- Milan, Félix. El Milan también, o sea, lo buscaron. A Fábregas lo buscaron y él dijo, me quedo en el Como. Entonces, se te queda Nico Paz, la estrella, se te queda Fábregas, que La estrella también. la estrella del proyecto. Sí. Entonces, aquí estamos viendo que hay un compromiso, que eso es parte fundamental para que siga adelante Sí, la yo cosa, también ¿no? pienso que Fábregas se queda, primero porque los fichajes que él y su staff manejan, se los dan, número uno. Número dos también, que es un proyecto. Entonces, para consolidarse, porque hay que tomar algo en cuenta, muchachos, Fábregas sí pareciera que va a ser un gran entrenador, Sí, tiene pero tiene toda la está pinta. iniciando su carrera. Y para consolidar una carrera, más o menos, o por lo menos al principio, Sí. los pilares de la carrera, creo que el Como es un excelente club para Total. él. Y que lo decíamos también en el episodio anterior en el que hablamos un poco de los entrenadores. A mí me parece este tema también en particular algo importante, que es algo que puede estar considerando Cés Fábregas, es el hecho de que sí, el tipo tiene un par de buenas temporadas, el año pasado casi consolidándose ahí con el tema del Como, ya lo empiezan a buscar clubes grandes y está como que quizás evitando un poco la cosa porque él sabe que está empezando. Es un tipo que en ese sentido es muy humilde. Lo vimos hace poco recibiendo clases de un tal Massimiliano Allegri Sí. en una de estas charlas que dan La Federación Italiana la de Fútbol. Federación Italiana de Fútbol, y van varios entrenadores, cursos de formación. Es un tipo que se reunió con grandes entrenadores, con Antonio Conte, con Stefano Pioli también. O sea, el tipo va, busca, Bueno. cuando ve algo que le gusta, se reúne con los entrenadores a preguntarles cosas. Entonces, no es un tipo que está como por las nubes. Hablando de Fábregas precisamente como exjugador, muchachos, y actual entrenador, hay que decir que, bueno, estuvo entrenado o ha sido entrenado por los mejores entrenadores del fútbol en los últimos 20 años, e Sí. inclusive hasta de la historia, se puede decir. Guardiola, Wenger en el Arsenal, el mismísimo Vicente del Bosque en la selección. También, bueno, en el Chelsea estuvo con, si no me equivoco, con Antonio Conte. Con Antonio Conte en su Conte. momento. Antonio Y Conte. es esa como que iniciativa que vemos por su parte Sí. de querer seguir aprendiendo. Y yo creo que él tiene bien No, consciente. y sobre todo también, ojo, como jugador también formó parte de esa España del 2010, campeona del mundo. Y del 2012. Es decir, Y, a ver, todos ellos son pilares inclusive en el fútbol español, ¿sabes? nosotros, A ver. con el perfil de Fábregas, él fácilmente podría ser un entrenador un poco arrogante, porque tiene, Sí. por todo lo que vivió como jugador, él podría decir, yo ya me las sé todas. Pero el tipo Pero es un tipazo. no es así, y yo creo que él tiene bien metido en la cabeza también esa idea de, estoy empezando mi carrera como entrenador, quizás no me conviene porque
tenemos un caso bastante presente. Por ejemplo, Sí, Thiago Motta, Thiago que Motta. la temporada hace 2 años fue era el entrenador más querido por los clubes italianos. Se fue a la Juventus, fracasó en la Juve porque cuando te vas a un gran equipo tienes que dar los resultados inmediatos. Ay, que pesa, el juego pesa. Y quizás entrenadores que están empezando no pueden, no tienen esa forma de entregarte ese resultado inmediato. De manera inmediata, claro. Y yo creo que Fábregas, además de tener ese compromiso con el proyecto, sabe que tiene tiempo para armar las cosas. Es lo que decíamos. Así Si, es. Si el año que viene no se mete en competencias europeas, para Fábregas no va a ser un problema. No es que Fábregas... Sí, no es el un fracaso, ¿no? Exacto. Y no va a ser el tema de que Claro. Fábregas, el proyecto está en duda. No. Va poco a poco. No, y al Va final, poco a y al final es eso, o sea, hay que tomar en cuenta que es un proyecto. Sí. Si por ahí al Como no le va bien en esta próxima edición de Serie A, al final es eso, es un proyecto. Va a haber un momento en el cual el Como lo vamos a ver peleando, por lo menos en los primeros 8 lugares de la tabla. Y a propósito de eso, muchachos, podemos entonces revisar la plantilla, ¿verdad? Que tiene actualmente el Como. Sí, rápidamente, a ver, no todos los nombres, pero quizás podríamos resaltar algunos. Por nombre, así, puntero, ¿verdad? Por posición. Por posición, Por sí, posición, bueno, mencionarlos. el portero Jean Boutés, 30 años tiene, portero francés que llegó en el mercado invernal, Sí. no lo hizo tan mal. Ahí en la línea defensiva veíamos... Bueno, también, disculpa Félix, en la portería el segundo portero es Emil Audero, lo recordarán con, Sí. con buenas actuaciones en su momento en la Sampdoria. Ahorita está llegando de préstamo. De préstamo. Esta temporada que cerró no Así es. estuvo en el club. Tenemos a Alex Valle, que dijimos que llegó del Barcelona. Bosboda, que jugaba en el Torino. En el Torino también. Sí, señor. Un perfil importante ahí en la zona. Quizás donde vemos los nombres más atractivos de este Como es en la mitad de la cancha, que es donde Mitad inclusive hasta y delantera. y delantera. Claro. Porque Nico Paz. Ahorita tenemos a Baturina. Tenemos a Maxence Caqueret. Caqueret, que en algún momento en el último mercado también lo quería la Juve. Lo quería la Juve y hace como 3 temporadas, muchachos, llegó a ser una de las perlas del fútbol francés más codiciadas por toda Europa. Y bueno, y ahorita está en el Como y ahí peleándole los fichajes a todos. Así es. Lucas Dacuña también, que es titular casi que indiscutible en el equipo. Máximo, ¿Sí? Máximo Perrone, que vino de préstamo del Manchester City, hay que ver si se queda en el Como o no, pero en la última temporada también fue... Disputó el Mundial de Clubes, por cierto, actual con el Manchester City. Dele Alli. Dele Alli, que bueno... Que lo rescató el club inclusive, porque Dele Alli no iba a jugar inclusive. De hecho, él llega y Fábregas y el staff le dicen, mira, o sea, puedes entrenar. Ni siquiera era parte de la plantilla, estaba inscrito en torneos ni nada. Y por el esfuerzo del jugador, lo incorporaron la temporada pasada. Y creo que le debe mucho su nueva vida futbolística, porque él renació en Italia. Bueno, Dele Alli. Y bueno, una cosa trágica de Dele Alli cuando estaba prácticamente debutando con el Como, que lo expulsaron en ese partido contra el Milan sí, por un pisotón casi que sin querer. Accidental. Contra Loftus-Cheek, que es el compatriota de él. Y una imagen que impactó mucho. Loftus-Cheek pidiéndole al árbitro que no lo expulsara, entendiendo la situación personal por la que estaba pasando el jugador. Cosa que si me preguntan... No está bien tampoco. No, O sea, pero no. Más allá de eso, Félix, no, yo creo que más allá de eso, la rivalidad deportiva que puede haber, los tipos son como hermanos. Pues. Sí, claro, ojo. ¿Sabes? No, Pero no o es que el árbitro va a echar una decisión... no, pero bueno, Sí, pero el ya, jugador no, y consolando a su amigo está sí. bien. Eso, Ojo, sí, me no, preguntan, eso está perfecto. eso es fair play en su máxima expresión. Pero Ya. pedirle por lo menos al árbitro que eche para atrás la decisión, porque Ojo. bueno, o sea, el pisotón Bueno, está... También, que la mira, reconsidere. y también si la jugada es de tarjeta, es de tarjeta. Lamentándolo Sí, mucho, sí, sí. porque así, el reglamento es uno. Y era un momento de la temporada que era muy importante para los dos Para los clubes. clubes, sí. En ese momento el Milan todavía estaba ahí en competencias en la Champions. Particularmente estaba entrando en esa etapa que terminó siendo definitoria. Pero para cerrar el tema de la plantilla, en ataque, ya lo dijimos, Diao. Doubicas, que llegó en el mercado invernal y no lo hizo para nada mal. Llegó de Grecia. Gabriel Strefezza, muy buen jugador. Sí, Sí, buena señor, pegada, que- muy buena pegada tiene Strefezza. Y Patrick Cutrone, digamos, ya podemos decir casi que recuperado gracias a Fábregas después del bajón que tuvo en su carrera. Fue goleador y protagonista del Como, muchachos, la temporada anterior en la Serie B cuando el equipo asciende, precisamente. Era la máxima figura del equipo. Con Exactamente. el 10 en la espalda. En de la hecho. espalda. Y también tenemos que decir que, ya lo habíamos dicho, en el
mercado invernal anterior, el Como fue el equipo italiano que más gastó. Y si revisamos todo lo que se gastó el Como entre el mercado de verano de la temporada pasada y el mercado de invierno de la temporada pasada, podemos decir que es el club italiano recién ascendido con el mayor gasto en la historia de los mercados. Sí. Y eso es importantísimo. 96 millones contra 69 millones de la Juve cuando volvió a subir de Serie B a Serie A. Exacto. La Juve está de segunda en esa lista. La Juventus está de segunda en la lista detrás del Como de los grandes gastos en mercado de fichajes como recién ascendido. Y nada más en el mercado, ojo, y nada más en el mercado invernal, como comentaba Félix hace minutos atrás, gastaron 49 millones. Estamos hablando de que es un equipo, mira, que no tiene ni siquiera 5 series consecutivas. Participando. O sea, participando consecutivas, tal cual. O sea, no, prácticamente está todavía recién ascendido casi. Y lo más importante, pasamos por alto, algo también interesante, curioso, es que Sergio Roberto también está en la plantilla del Como, muchachos. Es verdad. ¿Recuerdan? Otro jugador español. del Barça, sí, otro español. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Aquí lo decimos en español, hermano. Sergio Roberto. No, Sergi Roberto. Porque aquí Sergio Roberto, de repente, por cierto, de repente nos está viendo nuestro gran amigo Guillermo Liñares. Saluda a Guillermo, ojalá veas el episodio. No hablemos y de capaz se Simón Inzaghi porque molesta, capaz se molesta porque, mira, el español, el No, Barça, no. catalán y Sergio ahí. Sergio es el que te vende los cauchos en la cauchera. No, hablando de España, muchachos, de fichaje y demás, puede aprovechar ahí el Barça Guille con el asunto Denzel Dumfries, que acaba de cambiar de agente y ahora es representado por Jorge Méndez. Mejor dicho, agente que tiene muy buenas relaciones con Deco, dirigente actual del Barcelona, son portugueses. O sea, puedes tener a Denzel Dumfries en el Barcelona y que tu equipo sea mejor aún en el lateral derecho, porque con Koundé es algo con gran mensaje. Este mensaje creo que es bastante directo. Sí. Miren, nos vamos a meter en el último tema de este episodio del Como, que también lo hablamos un poco por las redes sociales preguntándoles a ustedes, a la audiencia, a ver qué pensaban. ¿Cómo? Sí. Está la posibilidad, ya lo ha confirmado varias veces el presidente de la Serie A y esta semana De la Lega, ¿no? de la Lega Serie A, Sí. Ezio Simonelli, que esta semana, después de la última asamblea que hubo, lo confirma. Están intentando que la temporada que viene, la fecha 24 que va a jugar Milan versus Como, justamente a comienzos de febrero, es la inauguración de los Juegos Olímpicos Invernales, que se van a estar disputando en Milán. Precisamente por eso ese partido no podría jugarse en esas fechas, porque la inauguración va a ser en San Siro. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hay? La propuesta es que el partido se juegue en Australia, en la ciudad de Perth, más o menos en esas fechas en febrero, y la liga está negociando para ver. Nosotros le preguntamos a la audiencia a ver qué pensaba sobre esto, nosotros ya vamos a dar nuestro punto de vista, pero hay una cosa unánime, nos dicen más viajes, más cansancio, y se va a jugar en una ciudad que básicamente no tiene en un país que no tiene tanta cultura futbolística, más allá de que Australia sí, es una selección que está presente en casi todos los mundiales, pero al final sería el primer partido de la historia de la liga italiana que se disputaría fuera de territorio italiano, y si nos vamos a las grandes ligas europeas, sería el primer partido de una liga europea que se disputaría fuera del territorio. A nosotros como dijimos, le preguntamos a la audiencia, todos nos dijeron que no están de acuerdo, que no les parece una buena idea. Por ahí la Liga Española también ha tanteado la posibilidad de jugar en Estados Unidos, ¿no? La posibilidad de jugar el clásico en Estados Unidos. Sí, en Miami inclusive. Yo creo que esto atenta directamente contra la esencia de la competición. Sí, O sea, los clubes, ¿dónde están los fanáticos? Pregunto yo. No, y aparte, de eso, muchachos, yo les voy a decir algo. Los partidos de las ligas tienen que ser en casa. Si estamos viendo en el partidos, país. Sí, en casita, de Serie A tiene que ser en Italia. Si estamos viendo partidos de la Liga, tiene que ser en España. De Premier tiene que ser en Inglaterra. Me parece absurdo y una falta de respeto para con las dos instituciones y sobre todo también para con sus fanáticos, muchachos. Y otra cosa que quiero agregar ahí, que sería injusto en este caso, hay cierta ventaja de jugar de local. Entonces el Milan estaría perdiendo esa opción de jugar de local un partido contra el Como, que ya dijimos que no va a ser fácil,
y el Como sí va a jugar de local el partido de ida. Entonces, Bueno, hay una desventaja ahí, a ¿no? ver, ahí para complementar lo que dicen ustedes, estoy de acuerdo, sí, realmente estoy de acuerdo en que los partidos de su liga se tienen que jugar Ya va, completamente. perdón, ¿qué dijiste? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ¿Estás completamente de acuerdo con lo que dijimos los dos? Claro, los partidos de liga, muchachos, se juegan dentro del país. Nunca Tenemos perdí la que hablar esperanza. más seguido del Partidos, Como. partidos de exhibición los pueden jugar donde Sí. ustedes quieran, hasta Eso es otra cosa. no sé, en Hawái si les provoca jugarla. Partido de exhibición como el Mundial de Clubes, ¿no? No. Partidos de exhibición, partidos de pretemporada, partidos inclusive, bueno, ¿por qué no? A A ver, ver, ya con sí. esta moda de las supercopas, muchachos, de jugarlas en Arabia Saudita, Sí, en no. Asia y demás. Bueno, Mire, en fin. en el peor de Ya, los pero- casos. Pero quiero decir algo para concluir. Lo que dice Félix también, que en dónde van a haber fanáticos y tal, ya va. En Los Australia no. equipos, ya va. En la Los ciudad equipos, de Perth, ¿cuántos sabemos, fanáticos del Milan? y Félix, cuántos fanáticos del sabemos Como que hay? los equipos, en este caso, cada vez son más globales. Que los equipos cada vez más también son Sí, pero en el empresas. caso Los del equipos se Como manejan- no. En el caso del ya Como va, no. los Hermano, equipos- ¿cuántos los- fanáticos los del equipos- Milan? Los ¿Cuántos equipos fanáticos? se manejan también por el tema mercado, muchachos. Ok, O sea, el Claro, mercado, claro, pero dime- en- dime- no, no, dime tú una si en el cosa es el mercado Milan. A ver. australiano, pero en el mercado australiano tienes fanáticos del Napoli. a ver. Australia tiene fanáticos del Milan. Del Claro, Milan. pero Y ¿y del del Como Como también. no? Bueno, del Del Como Como no. todavía no. Bueno, Quizás por eso todavía digo. no. O sea, A ver. pero lo que quiero decir es, no es que, a ver, va a ir a jugar el Milan y el Como y no va a ir nadie al estadio. O sea, la gente sabe quién es el Milan. No, pero no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. Yo lo único que sí Claro. les digo es, en el peor de los casos, no te vayas a otro país. Juega como que si jugaras una final de Copa Italia. Juégalo en el Olímpico de Roma y ya Exacto, está. que Listo, lo eso. juegas en otro Listo. estadio del país y listo, en el que también los fanáticos, les repito, es importante este Inclusive tema. en O sea, el- la barra brava del Milan que participa en todos los partidos de local del club no va a ir hasta Australia a alentar al club. Si tú pones el partido dentro del país, quizás si se organizan No, y y- van para allá y apoyan, que al final eso le da un empuje, le da cierta ventaja Sí. al club. Al pues. club. Y que además, Félix, destacar que estamos hablando Sí. Australia. O sea, fíjense, habría también inclusive un cambio horario para las personas de la Serie A de Italia. O sea, se cambiaría todo. O sea, un tema que... bah, Está inclusive- engorroso, está engorroso. Inclusive, exactamente, dicen ustedes, la distancia para que los fanáticos del Milan en Italia o en Europa puedan viajar a Australia también son distancias Es- largas y costosas. Y esa debería ser la prioridad. De- Esa debería ser la Sí, prioridad porque debería. estamos hablando de un partido de liga. Si ustedes quieren cuadrar un Como, señores de la Serie A, quieren cuadrar un partido entre Sí, Milan y sí, Como, hagan un partido de pretemporada, invéntense una copita ahí de esas que siempre se inventan y se van a jugar a Australia ese partido. Pero Inclusive- en la liga no tiene Sí, sentido no, se no, que no. se podría disputa ese jugar, partido. Félix, inclusive en el Brianteo del Monza, ¿por qué no? Se podría jugar en O sea, un... si se trata de Lombardía, de la región, ¿no? Sí. Como el Milan es local. Además, eso. Estamos hablando de dos clubes que están al lado. Son clubes que las distancias son mínimas para organizar ese partido. Se van- Los tipos van a y se van lanzarse a un ir viaje a otro, no. de 12 horas a lanzarse a otro continente El- para... Eso es absurdo. Los equipos con esa distancia tan corta, muchachos, viajan inclusive en autobús, Sí. en el pullman, ¿no? Del club. O sea, entonces, realmente, bueno, Señores de la Serie A, por favor, reconsideren seriamente esto porque ya tienen el tema de la Supercopa que es demasiado innecesario que se dispute en Arabia Saudita porque la Supercopa es la Supercopa de... ¿Cuál es el apellido? La Supercopa de Italia. Italia, ¿verdad? ¿Por qué se está jugando en Arabia Saudita? Estamos de hablando- repente vamos a ver la Liga de Sí. Italia jugándose en otro país y la Copa en Italia... Australia no tiene Para no que tiene tengan- sentido, claro. pues, Para no que, tiene sentido. para que tengan una idea, muchachos, para que tengan una idea, la distancia entre Milan y Como es aproximadamente de 48.5 kilómetros y en minutos alrededor de unos 50 minutos En carro. en vehículos. Sí, Sí. a pie no. Entonces, estamos haciendo un pequeño analogía Sí, para sí. aquí nosotros, bueno, somos venezolanos, como si dijéramos de Caracas probablemente a Maracay, Estado Aragua, ¿no? Es realmente algo muy similar, cerca. algo muy cercano, literalmente. Y Inclusive bueno. pueden jugar al estadio del Novara, Félix, que Sí. también está cerca. Mira, ¿sabes? podrían jugar de verdad en cualquier estadio del país y sería mucho más cómodo que Claro. todo ese viaje innecesario, Claro, total. absurdo. Y al pero- otro lado del mundo, no Y tiene estamos diciendo que sentido. perjudica, obviamente los equipos les van a decir algo, les van a seducir, les van a mojar la oreja con algo de plata, me imagino. Bueno, Algo es de que, eso, algo algo mira, incentivo, business- ¿no? Algo de- business high por Business high. detrás. Pero los fanáticos siempre primero. pues, Claro. y hay que ver cuál es el beneficio, Claro. si hay beneficio para los dos clubes. Señores de la Ya- Serie A, métanle seriedad. Me- Lo único que les voy a decir. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el episodio. De antemano les decimos el cómo va a debutar en la Serie A el domingo 24 de agosto con la Lazio. Buen partido. Y en las primeras 4 fechas va a jugar
con Lazio, Bologna y Fiorentina. Atención, porque se le viene Duro, fuerte la jornada. duro, Debuta durísimo. con fuerza el Como. Sí. Son partidos complicados. Van a tener que comenzar la liga con los guayos puestos. Sí, nosotros obviamente en agosto seguramente vamos a publicar un episodio, ¿no? Del mercado de fichajes volumen 2, de lo que va en la Serie A, de cómo vaya transcurriendo en ese momento. Ya nos comprometieron. Sí, y seguramente allí iremos, bueno, actualizándolos con las novedades del Como y de otros equipos de la Otros Serie A. equipos con los fichajes. Y se viene también un episodio sobre el arranque de la nueva temporada, por Ah, supuesto. sí, no así va a es. faltar. 100% va a ser prácticamente un abreboca a lo que, bueno, nos va a deparar los fines de semana, los días inclusive de semana que haya partidos de Serie A. De Serie A, bueno. Una cosa que les iba a decir, ya voy a revelar el nombre Sí es, claro, porque- del jugador campeón del mundo de Que salió del italiano 2006. También fue un gran jugador en la Juventus. Pero suéltalo, Gus. que da Gianluca más vueltas que Zambrota. No, pero es que bueno, para seguir vamos con el vueltas como jueguito, una claro, gallina. tú sabes, pero Gianluca Zambrota. Dijo Juventus, pero jugó en el Barça, jugó en el Milan. No, también. pero yo no. Estamos hablando de fútbol italiano. Ustedes Bueno, saben el que Milan- yo hablo de fútbol Es verdad, español. el Milan, verdad que no. Sí, que no, es pero yo, italiano. mira, El Milan es el australiano. yo hablo de fútbol español y por ahí como que me dan retorsiones. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este episodio. A Naudi García, que siempre nos acompaña acá. Y bueno, Gustavo Silva, Ángelo Chambotti. Nos vemos en la próxima. Sempiterno, Naudi García. ¿no? Un gustazo, chao.